6 de diciembre de 1941. En una cubierta congelada en la bahía de Hitokapu, un piloto japonés sostiene una carta de despedida contra su pecho y se pregunta si el enemigo al que atacará es tan débil como le han dicho. Aquí está la clave. En menos de 24 horas aprenderá que el arma más peligrosa en esta guerra no es un torpedo ni una bomba, sino una fábrica que nunca duerme. El teniente Senji Abe está en el portaaviones Akagi. Su aliento se vuelve blanco en el aire. Ártico. En su bolsillo lleva un mechón de pelo para un funeral que podría ocurrir sin cuerpo. Está listo para morir con honor, pero no está listo para la duda. Se hace una pregunta silenciosa que nadie se atreve a pronunciar en voz alta. ¿Están los americanos realmente en declive? ¿O estamos caminando hacia algo que no comprendemos? Esta pregunta nace de la política, no solo del coraje. En julio de 1941, Estados Unidos congela los activos de Japón y corta el suministro de petróleo. Le siguen Gran Bretaña y las Indias Orientales holandesas. En un solo movimiento, el imperio pierde el 80% de su combustible. La armada puede navegar, pero el reloj está corriendo. El almirante Isoroku Yamamoto conoce a Estados Unidos. Estudió en Harvard, caminó por sus calles y vio sus fábricas. Advierte que la verdadera victoria requeriría dictar la paz en Washington. Sabe que eso es imposible. Sin embargo, diseña el único plan que cree que puede ganar tiempo: atacar Pearl Harbor, apoderarse del petróleo y forzar negociaciones antes de que la industria americana despierte. Así, la primera flota aérea se desliza en las rutas de tormenta del Pacífico Norte. 6 portaaviones. Silencio absoluto. Meses de entrenamiento sobre la bahía de Kagoshima para lanzar torpedos a ras del agua a poca profundidad. Los pilotos escriben cartas finales. Uno por uno, pliegan sus miedos en disciplina. Esta no es la historia de los vencedores. Esta es la historia de hombres que ganarán una mañana y perderán un futuro. Lo que destruyan en Pearl Harbor se contará en barcos y vidas. Lo que no logren destruir se contará en meses, en acero y en un ruido creciente que ahogará la esperanza. Quédense, porque la respuesta a la pregunta de Abe no vendrá del cielo sobre Oahu, vendrá de la línea de ensamblaje y lo decidirá todo. Escuchen con atención, porque el elemento más peligroso en esta historia no es un arma, es una creencia. La creencia de que el enemigo es débil, la creencia que llevará a los hombres a una guerra que no pueden ganar. En la noche del 6 de diciembre de 1941, un piloto japonés en una cubierta congelada de portaaviones sostiene una carta de despedida contra su pecho y se convence a sí mismo de que su duda es desleal. Está equivocado. Su duda es lo único honesto en el viento. El teniente Senji Abe está en el Akagi, en el aliento ártico de la bahía de Hitokapu. Su chaqueta de cuero está rígida por el frío. En su bolsillo lleva un mechón de su cabello, un último regalo para un funeral que podría no tener cuerpo que llorar. Esa mañana le ha escrito a su esposa con palabras tranquilas y una sola promesa. Si no regreso, sabe que serví con honor. Habla del deber como si fuera una oración, pero no puede silenciar el pensamiento que sigue regresando con cada respiración. ¿Son los americanos tan débiles como nos han dicho? ¿O estamos corriendo hacia algo que no comprendemos? Esta duda no es traición, es la sombra de la política. En julio de 1941, Estados Unidos congela los activos de Japón e impone un embargo total de petróleo. Gran Bretaña y las Indias Orientales holandesas le siguen de inmediato. Una sola decisión corta 4 de cada 5 gotas de combustible japonés. El imperio que se modernizó en una generación ahora siente que una vieja verdad le presiona la garganta. Una armada no funciona con coraje, funciona con petróleo. Los números son duros y fríos. 18 meses de reservas en paz. Menos de un año si comienza la guerra. Cada arranque de motor es ahora una hora perdida. Dentro de esa presión, Japón discute consigo mismo. Algunos oficiales hablan de destino y deber. Otros hablan de geografía, mineral de hierro y transporte marítimo. El almirante Isoroku Yamamoto no habla de destino. Habla de Estados Unidos de una manera que incomoda a los oficiales jóvenes. Estudió en Harvard,
de 1919 a 1921. Vivió en Washington como agregado naval. Apostó en clubes americanos, vio coches americanos, caminó junto a fábricas americanas. Sabe lo que un continente puede hacer cuando está despierto. Escribe una advertencia que suena a acusación. Si estallaran hostilidades entre Japón y Estados Unidos, no bastaría con que tomáramos Guam y Filipinas, o incluso Hawái y San Francisco. Para asegurar la victoria, tendríamos que marchar hacia Washington y dictar los términos de paz en la Casa Blanca. Envía este pensamiento a sus superiores y sabe, mientras sella el sobre, que no será aceptado. Es un patriota. Una vez echada la suerte, no volverá a discutir. Diseñará el único plan que cree que puede comprar tiempo. Este plan no es bravuconería, es un torniquete. Atacar Pearl Harbor con una fuerza abrumadora, romper la espina dorsal de la flota americana en una mañana, usar el impacto para apoderarse del petróleo de las Indias Orientales holandesas, del caucho de Malasia y de todo lo que pueda mantener vivo a un imperio insular. Mantener un anillo de puestos avanzados fortificados a través del Pacífico. Ofrecer términos de paz antes de que las fábricas americanas encuentren su ritmo. 6 meses. 1 año a lo sumo. Es un plan de jugador porque el reloj sostiene la pistola, y el hombre que la sostiene conoce la casa contra la que está jugando. Los pilotos entrenan hasta que sus cuerpos recuerdan lo que el miedo hace olvidar a la mente. La bahía de Kagoshima es elegida porque se parece al objetivo, montañas que caen en un puerto poco profundo. Las tripulaciones de torpedos practican lanzamientos de 10 a 20 metros sobre el agua, una altura que se siente como rozar la muerte con el vientre del avión. Los torpedos se ajustan para correr a 10 metros de profundidad para que no arren con el fondo del puerto y mueran. Los bombarderos en picado practican descensos pronunciados hasta que su visión late en el límite. Cada movimiento es taladrado en el músculo y el hábito. El plan a este nivel es elegante. La precisión es una forma de misericordia. La precisión significa menos pasadas, menos minutos bajo fuego, menos nombres leídos más tarde a las familias. Hay historias privadas dentro de esta máquina pública. Kaname Harada, un piloto del Soryu, envía a su esposa embarazada de vuelta a Nagano en septiembre, cuando el entrenamiento se intensifica. Se despiden sin lágrimas porque las lágrimas son un tipo de culpa. Sus cartas le llegan a diario hasta que el barco zarpa. Luego hay silencio, tan espeso como el cielo invernal. Los hombres esconden fotografías en los bolsillos como si el papel pudiera proteger la carne. Muchos cortan mechones de pelo para los rituales de una muerte que quizás no vean. Se dicen que están listos. Lo dicen tan a menudo que casi suena a verdad. La decisión política se convierte en un marco moral alrededor de estas vidas. Es fácil llamar a esto coraje. Es más difícil llamarlo lo que también es, una apuesta hecha contra la aritmética. Japón ha construido una armada de gran habilidad. Sus aviadores son los mejor entrenados del mundo. Sus portaaviones son bien manejados. Pero el gobierno del emperador ha colocado esa habilidad dentro de un círculo decreciente de combustible y hierro. Esta es la perspectiva de los perdedores, y no es autocompasión. Es un espejo duro sostenido ante el poder. Cuando una nación elige la guerra porque no puede permitirse la paz, cada victoria viene con una deuda que no puede pagar. Los oficiales jóvenes repiten eslóganes para mantener firmes sus manos. Los hombres mayores piensan en números que no pueden decir en voz alta. Si ganamos los primeros 6 meses, ¿hablarán? ¿Podemos hacerles creer que el Pacífico es demasiado ancho y el precio demasiado alto? ¿O harán lo que Yamamoto ya les ha visto hacer? Organizarse, construir y volver en números que conviertan la habilidad en una nota al pie. Este es el conflicto mental que nunca llega a las órdenes oficiales. El pulso del orgullo contra el latido constante de la producción. En la última noche antes del ataque, Abe camina por la cubierta y escucha los sonidos que hace un barco cuando nadie está hablando. Hay una tensión en el silencio que las palabras no pueden contener. Piensa en su esposa, piensa en la carta en su bolsillo, piensa en una imagen simple que le volverá años después en sueños. Una línea de chimeneas contra un cielo invernal, larga e interminable, como si el horizonte fuera una fábrica.
No sabe por qué le viene esta imagen. No sabe que este es el verdadero enemigo que su nación ha elegido. Recordamos Pearl Harbor como fuego y explosión, pero para los hombres que volaron hacia allí, la primera sensación fue frío, aire frío cortando los pulmones, lógica fría dentro de uniformes cálidos, cronogramas fríos, en un calendario que cuenta el petróleo en meses y las vidas en semanas. La historia que comienza en esta cubierta no es romántica, no es una saga de soles nacientes, es un estudio de cómo un plan puede ser brillante y aún así ser fatal, porque ignora la escala del mundo en el que se mueve. En Tokio, en noviembre, las discusiones fueron claras pero tensas. Hubo voces que abogaron por la cautela. Hubo voces que temieron a la Unión Soviética más que a Estados Unidos. Hubo voces que creyeron que Estados Unidos era decadente. Hubo voces que no creyeron en absoluto. El embargo convirtió esos debates en un embudo. Cada semana sin petróleo reducía las opciones. Finalmente, solo hubo una decisión que se sintió como acción, y porque se sintió como acción, se sintió como vida. No actuar se sintió como estrangulamiento lento. Los hombres elegirán el riesgo antes que la asfixia, incluso si el riesgo es la muerte. No es porque no tengan miedo, es porque necesitan moverse. Las órdenes de Yamamoto son claras, y dentro de su claridad se puede escuchar la confesión que no puede escribir. Golpear rápido, golpear fuerte, retirarse antes de que los portaaviones americanos puedan encontrarte. Aceptar que estás comprando tiempo, no victoria. Sabe que Pearl Harbor es un movimiento en un tablero más grande. Espera que el oponente, conmocionado, se rinda. Sabe que, si no lo hacen, nada en el arsenal del coraje puede reemplazar un petrolero faltante o forjar un barco de la noche a la mañana. Lo sabe porque ha visto el lugar donde nacen los barcos. Los hombres bajo su mando no hablan de esta manera. Hablan de precisión, de tiempo y de clima. Revisan instrumentos y mapas. Ensayan señales con las manos y silencio de radio. Duermen en rachas cortas y sueñan con alcanzar el objetivo al amanecer. Imaginan la forma del puerto por el entrenamiento, su geografía plegada en sus cuerpos. Piensan en el sonido que hace un torpedo al impactar, un golpe sordo a través del agua. Confían en el plan porque deben hacerlo. La fe no es solo religiosa, también es procedimental, pero incluso dentro de la fe hay preguntas que no duermen. ¿Qué pasa si los portaaviones no están allí? ¿Qué pasa si los aviones americanos no están en tierra? ¿Qué pasa si atacamos y aún así perdemos lo único que más necesitamos, tiempo para negociar antes de que sus fábricas despierten? Este último miedo es tan abstracto que se siente como una superstición. Las fábricas despiertan, las máquinas no duermen, ¿verdad? Pero naciones enteras sí, y cuando se levantan, llevan herramientas. En el Akagi hay un detalle que solo tendrá sentido más tarde. El hielo en la barandilla deja una línea dura en el guante de Abe. Lo frota, y la piel debajo hormiguea con un calor que no brinda consuelo. Cierra los ojos y trata de ver 6 meses en el futuro. Ve islas en las que nunca ha estado, líneas, mapas que se curvan a través de vastas páginas azules, números que se vuelven más grandes de lo que la memoria puede contener. Abre los ojos y solo hay acero y aliento y el raspado de un zapato de cubierta sobre metal. Podemos juzgar un plan por su elegancia o por sus resultados. Aquellos que pierden aprenden a juzgarlo por sus suposiciones. Pearl Harbor se basó en una suposición sobre el tiempo, que el tiempo estaría del lado de Japón durante una ventana lo suficientemente grande como para abrirse paso, que Estados Unidos dudaría, que el costo político superaría el orgullo nacional, que el Pacífico sería un foso en lugar de una carretera. Estas suposiciones tienen sentido cuando eres pequeño y rápido. No sobreviven cuando obligas a tu oponente a pensar en años en lugar de días. A medida que se acerca la medianoche, el barco zumba con una nueva energía, la alerta de los hombres que han terminado de esperar. Abe baja y guarda la carta donde espera que sea encontrada. Revisa un mapa que ya conoce de memoria. Respira y cuenta sus respiraciones. Luego se detiene porque lo está mareando. Recuerda una lección de la escuela de vuelo. Cuando entras en picada, el horizonte puede mentirte.
Tu cuerpo te dirá cosas que no son ciertas. Confía en los instrumentos. Esta noche sus instrumentos son números y no son amigables. Hay un pensamiento más que entra y no se va. Si tenemos éxito, ¿qué hemos despertado? Si fallamos, ¿qué hemos tirado a la basura? Estas no son grandes preguntas. Son pequeñas y reales. Piensa en su esposa, en sus padres, en una calle de su ciudad natal, donde vio por primera vez un avión y sintió que su pecho se llenaba de un nuevo tipo de aire. Piensa en los hombres a su alrededor, algunos tratando de dormir, algunos escribiendo, algunos mirando la nada como si la nada misma contuviera una respuesta. Piensa por un momento que la guerra no es una contienda entre hombres valientes, es una carrera entre sistemas. Luego reprime el pensamiento porque es demasiado pesado para llevar a la mañana. Al amanecer, sonarán las alarmas y los motores se elevarán a un tono que borra el pensamiento. Pero aquí, en las últimas horas de la oscuridad, la mente todavía habla. Le dice una simple verdad que es difícil de admitir. No todo el coraje es igual. Algún coraje rompe una línea de defensa. Algún coraje se enfrenta a las matemáticas. El primer tipo parece glorioso. El segundo tipo parece duda. Gira su rostro hacia el viento y deja que le pique para despertarlo. En algún lugar más allá del borde negro del mar se encuentra Oahu. En algún lugar más allá se encuentra una nación que nunca ha visto realmente, excepto en las cuidadosas palabras de un almirante que jugó a las cartas con ella y observó cómo apilaba su baraja, abiertamente, implacablemente, sin drama, hasta que la mesa misma parecía doblarse por el peso. Abe no sabe nada de esto con certeza, solo sabe que mañana debe volar, y así comienza una historia en una cubierta congelada con una pregunta presionada contra un corazón que late. No es la pregunta de cómo golpear un barco o cómo apuntar una bomba. Es la pregunta que decidirá el destino de un imperio. ¿Qué despiertas cuando golpeas a un gigante dormido? La respuesta no vendrá en el fuego de la primera mañana. Vendrá después, en el ritmo de las máquinas. Pero antes de que lleguemos a ese ruido, la flota debe entrar en silencio. 6 portaaviones girarán sus proas hacia la tormenta y el Pacífico se tragará su estela. En la próxima hora, la sorpresa parecerá una victoria. En la siguiente parte, escucharán cómo se construyó esa sorpresa, cómo los hombres entrenaron sus cuerpos para volar a centímetros de la muerte y cómo una sola bengala se elevó al cielo para anunciar un triunfo que ya contenía su final. Imaginen apagar cada dispositivo, cada voz, cada señal, y moverse a través de la tormenta y la oscuridad durante días solo con sus pensamientos como compañía. Eso es lo que hicieron 6 portaaviones japoneses a finales de noviembre de 1941. Se deslizaron en el Pacífico Norte, donde el invierno golpea como un martillo, y se desvanecieron. Sin radios, sin luces, sin segundas oportunidades. Si alguna vez han guardado silencio antes de una decisión difícil, un examen, una entrevista de trabajo, una prueba médica, conocen esa extraña mezcla de concentración y miedo. Ahora estiren esa sensación a lo largo de 3.500 millas de agua negra, porque eso es lo que la primera flota aérea llevó hacia Oahu. El 26 de noviembre de 1941, la flota abandonó la bahía de Hitokapu, Akagi, Kaga, Soryu, Hiryu, Shokaku, Suikaku. Con ellos navegaron 2 acorazados, 3 cruceros, 9 destructores, 7 petroleros y 3 submarinos. En sus cubiertas esperaban 414 aeronaves y los aviadores navales más finos del mundo. La ruta norte fue elegida porque casi nadie navegaba allí en invierno. Los mares eran un escudo de hielo y viento, y los ojos americanos no miraban en esa dirección. El silencio de radio fue absoluto. Ni una sola palabra descuidada cruzó el aire. Si alguna vez han escrito un mensaje y se han detenido antes de darle a enviar, entienden la disciplina. Ahora imaginen esa disciplina impuesta durante la vida de toda una flota. Los pilotos habían entrenado hasta que a su miedo no le quedaba espacio para crecer. La bahía de Kagoshima, con sus montañas que caen en un puerto poco profundo, sirvió como sustituto de Pearl Harbor. Los bombarderos torpederos practicaron una y otra vez para volar apenas por encima del agua,
soltando sus armas a 10 o 20 metros, una altura donde un error es la muerte. Los torpedos fueron modificados para correr a solo 10 metros de profundidad, para que no se estrellaran contra el fondo del puerto. Los bombarderos en picado practicaron descensos pronunciados hasta que la propia gravedad se sintió como un enemigo que habían aprendido a domesticar. Piensen en estacionar en paralelo con un acantilado a cada lado de su coche. Piensen en contener la respiración y enhebrar una aguja en un tren en movimiento. Así de precisos se volvieron estos hombres. Kaname Harada, del portaaviones Soryu, envió a su esposa embarazada de vuelta con su familia en Nagano cuando el entrenamiento se intensificó. Seppi despidieron sin lágrimas. En su cultura esas lágrimas pertenecen a los vivos después del hecho, no a los hombres que se van. Ella le escribió a diario hasta que zarpó la flota. Luego, de la noche a la mañana, sus cartas se detuvieron. El silencio le hace algo a una persona. Si han esperado una llamada que no llegó, saben que el silencio no está vacío. Es ruidoso. Convierte su latido en un reloj. La vida en los portaaviones se instaló en un ritual que era a la vez simple y pesado. Los tripulantes revisaban las líneas y los aviones. Los mecánicos escuchaban los motores como médicos escuchando los pulmones. Los pilotos intentaban dormir y no podían. Repasaban mapas que ya conocían, medían ángulos que ya habían medido. Hacían el mismo nudo 2 veces, luego una tercera. Las tareas pequeñas se convirtieron en anclas. Si alguna vez han limpiado su cocina antes de una conversación difícil, entienden esto. Controlen lo que puedan, porque mucho pronto estará fuera de sus manos. El mar los castigó sin piedad. Las olas golpeaban de proa. Los barcos rodaban y temblaban. Los aviones eran amarrados y reamarrados en cubierta, mientras el rocío se congelaba en cuchillos en las barandillas. Los hombres aprendieron a caminar tanto con las rodillas y las manos como con los pies. El frío no era solo clima, era un mensaje. Están solos aquí afuera. Y aún así avanzaron. El plan requería este silencio, esta dificultad, esta estrechez. La precisión no es cómoda, es exacta. El comandante Mitsuo Fuchida caminó por la cubierta de vuelo del Akagi como un hombre que mide el tiempo. Sabía que la primera oleada sería suya para liderar. 183 aeronaves se levantarían por la mañana y lo seguirían al sur hacia Oahu. Llevaba una señal que todos sus pilotos entendían, una sola bengala azul oscuro para que el ataque procediera. Y llevaba 3 palabras que dirían lo que todos necesitaban escuchar. Tora, tora, tora. Tigre, tigre, tigre. Sorpresa completa lograda. Si alguna vez han estado fuera de una puerta cerrada antes de llamar, conocen ese pequeño segundo donde todo se decide por una sola elección. Él tendría ese segundo desde el cielo. Cada hombre en esas cubiertas llevaba un cálculo privado que no podía compartir. Si tenemos éxito, ¿será suficiente? Si fallamos, ¿podemos regresar? Si los portaaviones americanos están en el mar, ¿qué significa eso? El plan asumía que golpearían acorazados en el puerto, destruirían aviones en tierra y dejarían el puerto sangrando. Pero la ausencia puede ser tan peligrosa como la presencia. Una silla vacía en una reunión puede importar más que la gente que se sienta allí. El Enterprise, el Lexington y el Saratoga no estaban en Pearl Harbor. Sus posiciones eran desconocidas. Los barcos más poderosos no son siempre los que ves. En la última noche antes del lanzamiento, la flota alcanzó las 230 millas al norte de Oahu. A las 06:00 del 7 de diciembre, los motores tosieron para arrancar. Los aviones fueron colocados en posición. Los pilotos se revisaron las correas y se miraron a los ojos de una manera que dice más que las palabras. Se aprende mucho sobre alguien en un momento como ese. Se ve al niño y al hombre a la vez. Se ve el entrenamiento y el miedo, el hábito y la esperanza. Si alguna vez han sostenido el hombro de un amigo antes de que entrara en algo difícil, conocen este sentimiento. Hay un curioso orgullo mezclado con pavor en la perspectiva de los perdedores. Es un orgullo por el oficio y por los camaradas, y un pavor por el libro de cuentas que no se puede ver, pero se puede sentir. Estos hombres eran la punta de una lanza unida a un país que había sido herido por un embargo de petróleo.
Se sentían a la vez afilados y delgados. Estaban listos para golpear, pero sabían que después de que atacaran, el enemigo respondería con algo que no estaba en el manual producción. Para ellos esta palabra aún no tenía el peso que pronto llevaría. Se sentía como una idea, no como una fuerza. Aprenderían que una fábrica puede ser un arma que no duerme. Fuchida subió a su Nakajima B5N2. La tripulación de la cubierta lo guió hacia adelante. Los primeros aviones corrieron por la cubierta y se elevaron hacia la oscuridad. Luego, hacia una delgada franja azul, donde el sol comenzaba a presionar el horizonte. Volaron hacia el sur, en formación cerrada, todas las radios apagadas, todos los pensamientos ruidosos. Un piloto recuerda cosas pequeñas en momentos grandes. El picor bajo un guante, la forma de una nube que parece una montaña, la forma en que se sienten los dientes cuando se aprietan durante demasiado tiempo. Se construye un rastro de detalles para cruzar el momento. Si alguna vez se han preparado para algo con meses de concentración, aprender un idioma, entrenar para una carrera, estudiar para una licencia, saben que el día en sí se siente irreal. La práctica fue una vida. El evento es un túnel. Los hombres de la primera oleada entraron en ese túnel al amanecer. Debajo de ellos, el océano era vidrio y pizarra. Delante de ellos había una isla que habían estudiado en fotografías y en los contornos de Kagoshima. Es una sensación extraña conocer un lugar que nunca has visto, de la forma en que conoces la disposición de tu propia casa en la oscuridad. Ese era el objetivo de su entrenamiento. Convertir Pearl Harbor en una memoria muscular. A las 07:40, la formación de Fuchida vio lo que habían venido a buscar. El puerto extendido debajo de ellos, bordeado de buques de guerra. La fila de acorazados llena. Diques secos, grúas y pistas de aterrizaje dispuestas como un mapa finalmente hecho realidad. La sorpresa se mantuvo. Los portaaviones americanos no estaban allí. La decisión tuvo que tomarse en segundos, y Fuchida la tomó. Echó hacia atrás su capota, disparó la bengala y envió el mensaje. Tora, tora, tora. En ese momento se puede sentir que el humano y la máquina se convierten en una sola cosa. Esto es lo que hacen décadas de doctrina y meses de práctica. Llevan una elección a un punto que no se puede retrasar, pero incluso mientras la bengala describía un arco, un pensamiento se abrió paso. ¿Dónde están los portaaviones? Triunfo y pregunta se mezclaron de una manera que es difícil de describir a menos que lo hayas vivido. Es como entrar en una habitación con la que has soñado y encontrar una silla importante vacía. Estás emocionado de estar allí. También eres consciente de que la persona que necesitabas ver está en otro lugar, moviéndose de una manera que no puedes predecir. Eso no es un consuelo, es un presagio. Para los perdedores de la historia, los presagios no son poesía, son advertencias tempranas. Piensen en su propia vida por un momento. ¿Cuándo han ejecutado un plan perfectamente, y aún así han sentido un frío hilo de duda? Tal vez entregaron una presentación, o dieron lo mejor de sí en un examen, o guiaron a su familia a través de una semana difícil, y algo aún se sintió mal. Algo que no podían controlar, como una pieza faltante que hacía que todo el rompecabezas se sintiera inestable. Ese es el sentimiento que colgaba debajo de las cabinas, mientras la primera oleada se deslizaba hacia el ataque. El plan era impecable. El momento era suyo. Pero la ausencia de 3 barcos era una forma recortada del cielo. El viaje hasta este punto se había basado en el silencio y la velocidad. Se había basado en la decisión de una nación de actuar antes de quedarse sin petróleo. Se había basado en las manos de hombres que aprendieron a volar a centímetros de la muerte y a llamarlo rutina. Y sin embargo, en el segundo final, la variable más grande no fue el clima ni el coraje. Fue la ubicación desconocida de los portaaviones. A veces lo más peligroso que enfrentas no es el enemigo que ves, es el enemigo que no puedes encontrar. Antes de pasar al ataque en sí, quiero pedirles algo, porque su atención le da poder a esta serie. Si quieren seguir esta historia desde la cabina, desde la cubierta y desde la fría lógica que define la perspectiva de los perdedores, hagan clic en el botón rojo de la esquina y suscríbanse ahora. Háganlo para no perderse la siguiente parte, donde la victoria
de una mañana se convierte en una semilla de derrota. Háganlo para unirse a una comunidad que ve la guerra no como un desfile, sino como un conjunto de elecciones y consecuencias humanas. Un clic evita que pierdan este hilo en el ruido de su día. Si esto los ha mantenido hasta ahora, manténganlo. Suscríbanse ahora y quédense con nosotros hasta el final. Las palabras de Fuchida crepitaron en los auriculares. Los pilotos ajustaron los agarres y las miras. La calma de la aproximación terminó. Los motores rugieron, los altímetros cayeron. Los torpedos se deslizaron en el agua y encontraron sus líneas como animales entrenados. Los bombarderos en picado inclinaron sus narices hacia el sol y se plegaron a la gravedad. El entrenamiento en Kagoshima se pagó en segundos, como una cuenta de ahorros vaciada en una única compra urgente. Cada ejercicio, cada repetición, cada noche silenciosa en los mares invernales convergieron aquí. En la historia de Mindo de los perdedores, siempre hay un momento en que ganar se siente como caer. No es porque el disparo haya sido incorrecto, es porque el objetivo no es el todo. El todo es más grande que el puerto, más grande que la isla, más grande que la mañana. Los hombres en esos aviones aún no lo sabían, pero la victoria que estaban a punto de reclamar abriría una puerta a un lugar donde no podían luchar: el piso de la fábrica, el dique seco, el taller de reparación, el tanque de petróleo en 1900, la colina. Golpearían fuerte y el mundo jadearía, y aún así algo crucial permanecería en pie. Ahí es donde vamos a continuación, al fuego y al humo, a los números que parecen éxito y a los detalles que no se queman. Quédense con esto en el momento en que la precisión se encuentra con la consecuencia. La bengala ya ha dejado su rastro. Las palabras ya han sido pronunciadas. El puerto está despertando. La pregunta ya no es si el ataque funcionará. Funcionará. La pregunta es, ¿qué dejará atrás? ¿Y qué significará esa ausencia para los hombres que pronto deberán aprender que algunas victorias son la primera página de la derrota? Los primeros segundos se sintieron como un aliento contenido finalmente liberado. Los torpedos se deslizaron en el puerto en el ángulo practicado, atraparon el agua y corrieron certeros. Los acorazados que habían parecido eternos fueron de repente mortales. Se elevaron penachos. El acero se dobló. El sonido se volvió físico y golpeó el cristal de la cabina como una mano. En las cubiertas de abajo los hombres señalaron y corrieron. En el cielo los pilotos estabilizaron sus manos e hicieron lo que habían sido entrenados para hacer: mantener el morro nivelado, encontrar la línea, soltar y ascender. La precisión no dejaba espacio para el miedo. Todavía no. El teniente Senji Abe entró con la segunda oleada, y el puerto parecía una pintura incendiada. El USS Arizona era una herida que nunca se cerraría. Sus cargadores delanteros explotaron. Una sola explosión se llevó 1,177 vidas en un instante. Abe apuntó a los barcos aún capaces de luchar. Su picada fue una caída recta de voluntad, y el lanzamiento de la bomba se sintió como una decisión arrancada de su pecho. Ascendió hacia un cielo ahora vivo con trazadoras, el aire mismo cociéndose de ira. La disciplina se mantuvo, el entrenamiento se mantuvo. El plan se estaba moviendo, minuto a minuto, hacia su final. Los números de la mañana tomaron forma con terrible velocidad. 2.403 americanos muertos, 1.170 heridos. El Arizona y el Oklahoma transformados de barcos a tumbas. 4 acorazados más. West Virginia, California, Nevada, Tennessee, rotos pero no destruidos. 188 aeronaves destrozadas en tierra. En el lado japonés, 29 aeronaves perdidas. 5 minisubmarinos desaparecidos. 64 hombres que no regresarían. Sobre el papel, fue una obra maestra. En la cabina se sintió como si el mundo se hubiera inclinado y luego hubiera encontrado un nuevo centro que aún no estaba fijo. Luego vino el detalle, que no se quemaría. Los tanques de petróleo en la orilla se mantuvieron intactos, gigantes pulmones negros llenos de combustible. La base de submarinos no fue tocada. Los talleres de reparación y los diques secos permanecieron tranquilos y listos. Las grúas aún se extendían hacia el cielo como árboles de hierro.
Los pilotos podían ver estos hechos incluso mientras se desviaban. Podían ver lo que no había sido golpeado. Es extraño sentir que una victoria traza un círculo alrededor de tu propio error en tiempo real. Pero, ¿y si los objetivos más importantes fueran los que no se quemaron? En el Akagi, el comandante Mitsuo Fuchida abogó por un tercer ataque: golpear el combustible, golpear los talleres de reparación, romper la base misma para que no pueda ser el corazón de la recuperación. El vicealmirante Chuichi Nagumo se negó. La sorpresa había desaparecido. Las defensas americanas estaban despiertas. Los portaaviones estaban sin contabilizar y eran peligrosos. La flota estaba lejos de casa, lejos de apoyo, y los pilotos aún tenían que aterrizar de vuelta en cubiertas en movimiento en mares invernales. Una tercera oleada podría destrozar la base o podría destrozar la primera flota aérea. En ese cálculo, eligió la cautela. Los hombres que habían ejecutado el plan perfecto sintieron el filo de esa elección. El triunfo se hundió en un silencio lleno de qué pasaría si. Habían hecho su parte, habían golpeado los objetivos asignados, y, sin embargo, se deslizó un nuevo miedo. El equipo que lanzó el golpe también había plantado las condiciones que lo desharían. La advertencia de Yamamoto sobre la necesidad de dictar la paz en Washington para la verdadera victoria no era una profecía, era un mapa de límites. Puedes ganar una mañana y aún así perder el año. La señal más clara de esos límites no estaba en el agua, estaba en lo que estaba detrás. Dejar los tanques, los diques secos y los talleres intactos significaba que Pearl Harbor podía seguir funcionando. Los barcos podían ser levantados, los aviones podían ser reemplazados, la base podía sanar y luego servir como ancla de avanzada para la flota del Pacífico. No sería un cementerio. Sería una fragua. La decisión que parecía tácticamente sabia se volvió estratégicamente pesada, de maneras que aún no se podían ver pero que no se evitarían. Mientras la segunda oleada se dirigía a casa, muchos pilotos miraron hacia abajo a través del humo y trataron de medir el tamaño con sus ojos, el número de muelles, la extensión de almacenes, el ancho de los astilleros. Se sintió como tratar de juzgar el peso de una ciudad a partir de una fotografía. Llevaron esas imágenes de vuelta a sus portaaviones como piedras en un bolsillo. Algunos se dijeron a sí mismos que estaban imaginando cosas. Algunos miraron la cubierta y no dijeron nada. Algunos comenzaron a comprender que la fuerza del enemigo no estaba solo a flote. Estaba ensamblada, almacenada y esperando en formas que no se movían. ¿Habían ganado una victoria o habían comprado una fecha límite? Abe registró más tarde que los portaaviones perdidos acechaban los bordes de su memoria más que cualquier explosión. Un espacio vacío puede dar más miedo que uno lleno. Enterprise, Lexington, Saratoga, allá, afuera en algún lugar, como cuchillos en la oscuridad. No podía dejar de pensar en ellos, porque la ausencia es un tipo de presencia en la guerra. Sientes la forma de lo que falta, y tu cuerpo se prepara para un golpe que no puedes ver. La mañana duró 1 hora y 15 minutos. 2 oleadas vinieron y se fueron. Entre ellas el fuego antiaéreo se volvió más agudo, y la segunda oleada voló hacia un cielo que mordía. La disciplina que hizo posible el ataque también mantuvo la retirada ordenada. Los pilotos contaron el combustible. Los líderes contaron los aviones. La flota giró hacia el norte por donde había venido, hacia el frío y la calma. En los portaaviones no hubo vítores. Hubo trabajo. Hubo la frágil quietud que viene después de la concentración extrema, cuando los nervios intentan encontrar un lugar seguro y no pueden. En la orilla, la infraestructura intacta esperaba. Pronto se convertiría en la diferencia entre una base que muere y una base que sigue luchando. Esta es una lección que pertenece a la perspectiva de los perdedores, porque los perdedores se ven obligados a ver el andamiaje del poder. Cuando tu golpe no logra romper el marco, empiezas a respetar el marco más que la superficie que dañaste. Los tanques de petróleo no son dramáticos en una fotografía, los talleres de reparación no son titulares, pero a la guerra no le importa lo que parezca heroico, le importa lo que funcione mañana. Si la base sobrevive,
¿Qué se multiplica dentro de esas paredes intactas? La decisión de Nagumo no fue cobardía. Fue lógica bajo incertidumbre. No sabía dónde estaban los portaaviones americanos. No sabía cuánto combustible quemarían sus pilotos en una tercera oleada y un largo regreso a través del mal tiempo. No sabía si el elemento sorpresa podía cambiarse por un golpe decisivo sin pagar con barcos que no podía reemplazar. Eligió preservar la fuerza. Eligió irse. En otra guerra, en 1900, otro siglo, esto podría haber sido sabio. Las súplicas de Fuchida nacieron de lo que vio desde el cielo. Los tanques como gargantas abiertas, los diques secos como manos abiertas. Entendió que la base en sí misma era un arma. Quería quitar lo que hacía fácil la recuperación. Fue superado en rango. Saludó y se retiró. Más tarde, en la memoria, sostendría ese momento como un fragmento de vidrio. Cortaba en ambas direcciones. Si hubieran regresado y hubieran sido emboscados por portaaviones americanos, la historia sería una tragedia diferente. Los hombres en el centro nunca pueden elegir con conocimiento perfecto. Al anochecer, se compilaron los recuentos. El ataque fue exitoso. El lenguaje de los informes es siempre contundente, donde la memoria es aguda. 2.403 muertos. 1.170 heridos. Arizona y Oklahoma desaparecidos para siempre. 4 acorazados rotos pero vivos. 188 aeronaves destruidas. 29 aeronaves japonesas perdidas. 5 minisubmarinos destruidos. 64 japoneses muertos. Estas líneas caben en el papel. No caben en la mente de un hombre que vio petróleo arder en el agua y pensó por un segundo que la bahía misma estaba en llamas. En el camino de regreso a través del mar invernal, algunos pilotos durmieron como piedras. Otros miraron el techo y vieron el contorno del puerto cada vez que parpadeaban. Hablaron en voz baja sobre lo que habían hecho, y más en voz baja sobre lo que no habían hecho. Nadie podía saber, aunque Pearl Harbor seguiría siendo la base de avanzada de la flota del Pacífico. Nadie podía saber aún que los barcos serían levantados y las pistas despejadas con una velocidad que los sorprendería. Pero algo en el tamaño del lugar ya le había dicho la verdad a sus cuerpos. ¿Qué haces cuando tu éxito siembra la semilla de tu derrota? Hay un tipo particular de conocimiento que les llega a los que pierden, el conocimiento de la escala. Empiezas a ver que la batalla no es solo el ruido y la llama. Es la facilidad con la que tu enemigo absorbe el daño y continúa. Los pilotos habían apuntado bien, habían luchado bien, habían asumido sus pérdidas y mantenido su formación, pero también habían dejado intactos los pulmones, las manos y el corazón del enemigo. No hay consuelo en decir, hicimos nuestro trabajo, cuando el trabajo no fue suficiente. A partir de este momento, la historia cambia de forma. En lugar de un duelo de barcos, se convierte en un duelo de capacidad. La mañana en Pearl Harbor demuestra que la habilidad táctica puede abrir una puerta. Lo que atraviesa esa puerta depende de lo que esté detrás. En las semanas y meses que siguen, la forma detrás de la puerta se revelará como algo que no se cansa, no olvida y no se detiene por la noche. No es personal, es un proceso. El 7 de diciembre, la bengala se elevó y el mensaje se transmitió. Tora, Tora, Tora. Sorpresa lograda. Lo que ninguna señal podía llevar era la cláusula silenciosa de ese triunfo. La base vivía. El petróleo permanecía. Las grúas volverían a levantarse. Los diques se drenarían y se llenarían. Los submarinos patrullarían. Los talleres de reparación zumbarían. La flota japonesa se alejó de Oahu con el orgullo de un trabajo realizado y el peso de una pregunta que aún no podían responder. La mañana era suya. El futuro, no. Aquí es donde la perspectiva de los perdedores se convierte en una guía y no solo en una herida. Enseña que un plan puede ser brillante y aún así perder el punto. Enseña que el enemigo que necesitas derrotar puede no ser el que entrenas para golpear. Enseña que la elección más importante de un día puede ser el objetivo que no seleccionas. Estas lecciones no son amargas por drama. Son amargas porque son ciertas, y porque los hombres que las sintieron no tuvieron el poder de cambiarlas
una vez que los aviones estuvieron en el aire. El ataque terminó. El humo comenzó a disiparse. Las flotas se separaron, y el reloj que había estado marcando desde el embargo de petróleo comenzó a hablar más fuerte. Japón tenía quizás 6 meses para apoderarse de lo que necesitaba y forzar un acuerdo. Esa era la apuesta en el corazón del plan. Pearl Harbor había comprado tiempo, pero ¿había comprado suficiente? ¿O el fuego de la mañana solo había despertado algo que seguiría construyendo mucho después de que las llamas se hubieran apagado? ¿Qué pasa cuando el enemigo que heriste comienza a contar más rápido de lo que puedes matar? Después de que el humo de Pearl Harbor se disipó, la guerra cambió de forma, dejó de sonar a explosiones y comenzó a sonar a conteo. Se abrió un libro de cuentas. A un lado estaban la habilidad y la audacia, al otro lado estaban el tiempo, el combustible, el acero y las manos que no se cansaban. Desde la perspectiva de los perdedores, el silencio después de la primera victoria fue el comienzo de algo más frío, la aritmética. Los primeros recuentos ya eran inquietantes. En 1941, antes de que el gigante despertara por completo, Japón produjo 5.088 aviones. Estados Unidos produjo 19.433, casi 4-1. Esto no era un rumor, era una línea de base. Significaba que incluso si cada piloto japonés volaba como un maestro, el cielo se engrosaría contra él mes tras mes. Significaba que por cada pérdida que sentía Japón, Estados Unidos podía responder con 4. Imaginen, jugar un juego en el que, por cada movimiento que hacen, su oponente hace 4. ¿Cuánto tiempo se quedan en el tablero? En junio de 1942, Midway cortó el corazón de la Fuerza de Portaaviones de Japón. 4 portaaviones perdidos en pocas horas. Akagi, Kaga, Soryu, Hiryu. No eran solo barcos, eran escuelas, doctrinas y la memoria viva de pilotos de élite. Japón entró en la guerra con 10 portaaviones y nunca más operaría más de 6 a la vez. Al mismo tiempo, Estados Unidos comisionó el USS Essex, el primero de una nueva clase que crecería a 24. Una batalla invirtió las líneas del gráfico. El nombre de un barco se convirtió en un titular para una serie. Japón reemplazó la experiencia ganada con esfuerzo por novatos. Estados Unidos reemplazó las pérdidas con más cubiertas. Los números se estrecharon de nuevo en 1943. Las fábricas americanas comenzaron a moverse como el clima. Constantes, grandes e indiferentes a los eventos. 8.000 a 9.000 aeronaves por mes salían de las líneas. El total de Japón para todo el año fue de unos 16.000. En 2 meses, Estados Unidos construyó lo que Japón construyó en 12. Eso no es una estadística en un libro. Eso es un sonido para un piloto. Es el cielo llenándose, rellenándose y rellenándose de nuevo. La construcción naval contó la misma historia en acero. El buque Liberty SS Robert E. Peary se construyó en 4 días, 15 horas y 29 minutos. Fue una demostración para las cámaras, pero no fue un truco. Las construcciones normales promediaron de 42 a 50 días. Para 1943, los astilleros americanos completaban 3 buques Liberty cada 2 días. En los primeros 4 meses de 1943, esos astilleros botaron más tonelaje mercante del que Japón construyó en 7 años de preparación. Imaginen intentar vaciar un embalse mientras el río que lo alimenta se está inundando más rápido de lo que pueden achicar. ¿Cómo compiten con una marea? Esta escala llegó a las decisiones, a los nervios de los hombres. Los pilotos japoneses comenzaron a recibir cartas de caza que mencionaban líneas de racionamiento, apagones y rumores. También escribieron cartas desde el frente con una nota que no habían usado antes. Desconcierto. ¿De dónde vienen todos estos aviones?, escribió uno. Los derribamos y el cielo se llena de reemplazos. Esto es aniquilación industrial. No era poesía. Era una descripción de una presión que no se puede ver, pero no se puede evitar. Una cosa es luchar contra un oponente, otra es luchar contra un sistema. También hubo un momento de colapso personal que señaló una verdad más grande. El 18 de abril de 1943, el almirante Isoroku Yamamoto voló a una inspección planeada en las Salomón.
Los descifradores de códigos americanos habían leído el JN-25B y aprendido su itinerario. Cazas P-38 interceptaron y derribaron su transporte sobre Bougainville. El arquitecto de Pearl Harbor, el hombre que tanto advirtió como planeó, murió porque el enemigo había leído el correo del imperio. Su pérdida fue emocional y estratégica. Dijo dos cosas a la vez. Estados Unidos podía alcanzar cualquier punto en el mapa a voluntad, y Japón había perdido al único líder que había visto de cerca el poder americano y había tratado de moverse dentro de sus límites. Cuando un piloto escuchó la noticia, no solo perdió a un almirante, perdió la voz en la sala que decía, así de grandes son. A finales de 1943, incluso el ritmo del combate cambió. Japón había comenzado la guerra con un núcleo de aviadores de élite entrenados durante años. Esos hombres estaban muertos, desaparecidos o en tierra por agotamiento. Los reemplazos fueron al frente con meses de preparación. Algunos nunca habían disparado a un objetivo en movimiento antes del combate. No es un fracaso del espíritu, es la matemática de las líneas de producción de entrenamiento y los presupuestos de combustible. Mientras tanto, los pilotos americanos llegaban en escuadrones con más horas y mejores radios, respaldados por una logística que podía cambiar un motor como una rueda. En el mar, la guerra silenciosa fue la más mortífera de todas. Los submarinos americanos se multiplicaron. No eran tan famosos como los portaaviones, pero eran implacables. Cazaron petroleros primero. En 1941, Japón había planeado resolver el combustible con la conquista en las Indias Orientales holandesas. Para 1944, el petróleo no llegaba a casa. Los petroleros yacían en el fondo del océano por cientos. Cada hundimiento era un corte invisible en la garganta de un imperio. Un piloto en una pista no podía ver el torpedo de un submarino. Solo veía que no había camión de combustible. El Frente Interno enmarcó estos hechos con sus propias medidas. El ingreso nacional bruto de Estados Unidos era casi 17 veces el de Japón. Su producción de acero era 5 veces mayor. Su población era más del doble. Estas son palabras frías, pero formaron el flujo cálido de alimentos, el pulso constante de electricidad y la línea interminable de vagones de carga que alimentaban fábricas que funcionaban por la noche. Japón intentó estirar cada recurso, reciclar cada chatarra y entrenar a cada hombre dispuesto. Estados Unidos asignó tareas y las cumplió con repuestos. Luego vino 1944 y el cielo mismo cambió de color. Estados Unidos produjo 96,000 aeronaves en ese solo año. En Willow Run, en Michigan, la planta de Ford entregaba un B-24 Liberator cada 63 minutos, día y noche. Cada bombardero requería alrededor de 1.550,000 piezas. Pueden imaginar eso en el piso de una fábrica. También pueden escucharlo desde la pista. Es el zumbido que nunca se detiene. Es el sonido de una nación que decide que el tiempo es su arma. En junio, el Pacífico escuchó cómo se ve la producción cuando vuela. La Task Force 58 reunió 15 portaaviones y 900 aeronaves para la batalla del mar de Filipinas. Los grupos aéreos japoneses que los encontraron fueron valientes pero escasos, llenos de pilotos de reemplazo que no habían volado en combate pesado. El resultado fue una masacre que los americanos apodaron la Gran Cacería de Pavos de las Marianas. Entre 350 y 600 aeronaves japonesas se perdieron en el aire y en las cubiertas, junto con 2 portaaviones más. El mar en junio de 1944 fue un espejo que mostró la verdad. La habilidad sin reemplazo se ahoga. En el lado japonés algo nuevo entró en la mente. No era miedo al piloto enemigo, era miedo al proceso enemigo. Podías planear superar en vuelo a un hombre. No podías planear superar en vuelo a una fábrica. Podías evitar una patrulla. No podías evitar un cambio de turno. Cada vez que un piloto japonés sobrevivía, regresaba a menos amigos y una asignación de combustible más escasa. Cada vez que un piloto americano sobrevivía, regresaba a una cubierta con más aviones que el día anterior. La sorpresa de este periodo no es solo el tamaño de la producción americana, es la velocidad con la que los errores se volvieron fatales.
Cuando Japón perdió portaaviones en Midway, no pudo reemplazarlos al ritmo. Cuando Estados Unidos perdió barcos en ambos extremos del océano, los astilleros absorbieron el impacto y continuaron a todo gas. Para 1943, había un extraño titular en las oficinas de los Pinochet Indocin astilleros que no estaba escrito en ningún periódico. 3 buques Liberty cada 2 días, no uno en una semana, 3 en 2 días. Solo en los primeros 4 meses de 1943, más tonelaje mercante se deslizó al agua del que Japón había construido en 7 años. Esa no es una estadística que recordemos con emoción, pero es la razón por la que la guerra se movió en una sola dirección. Bajo este peso, la doctrina japonesa se desplazó. El kamikaze no vino de la locura, vino de la aritmética. Si no puedes entrenar a un piloto durante años, puedes enviarlo una vez. Si no puedes construir un reemplazo para un portaaviones, puedes intentar destruir el de tu enemigo con una bomba guiada por humanos. Estas misiones no eran solo una táctica, eran una confesión de que el camino convencional estaba cerrado. Cuando una nación le pide a su juventud que muera a propósito, ya ha sido derrotada por factores que no aparecen en un manual de vuelo. Al mismo tiempo, los submarinos americanos exprimieron las arterias del imperio. El petróleo no podía moverse. El caucho y el mineral se convirtieron en estadísticas, no en suministros. Las fábricas en Japón se quedaron con hombres listos en las máquinas y nada para alimentarlas. Las plantas de guerra que habían brillado por la noche se atenuaron y quedaron en silencio. Para un piloto, esto significaba una cosa: salidas cortadas, entrenamiento cortado, horas cortadas, probabilidades de supervivencia cortadas. Para un capitán de barco, significaba permanecer en puerto bajo la sombra de un ataque aéreo, porque el mar ya no se sentía como un camino, se sentía como una trampa. Para finales de 1944 y principios de 1945, la ciudad se convirtió en otro frente. Los B-29 americanos cruzaron el Pacífico alto y rápido. El bombardeo estratégico quemó ciudades japonesas no con explosiones aisladas, sino con fuego que se comía manzanas enteras a la vez. La gente se acurrucaba en refugios y escribía en diarios sobre el calor y el humo que agotaban la fuerza y hacían que las mañanas fueran grises de ceniza. Las bombas atómicas seguirían y terminarían las conversaciones en un instante, pero la verdad que sintieron muchos supervivientes fue esta. Incluso antes de la nueva arma, las viejas ya habían borrado gran parte de lo que hacía que la vida fuera normal. Dentro de los escuadrones, las cartas se volvieron cortas y sencillas. Sé bien, podría escribir un piloto. Luego tachaba bien y escribía sanos. Luego doblaba el papel y se sentaba con el conocimiento de que su próxima misión se sentía más escasa que la anterior. Los derribamos, y el cielo se llena de reemplazos, escribió uno. Esto es aniquilación industrial. La frase es pesada porque proviene de un hombre que no hablaba en eslóganes. Es la voz tensa de alguien que ha golpeado el mismo muro muchas veces y lo ha sentido ceder y regresar. Lo que hizo que este periodo fuera más que números fue la forma en que los números cambiaron la emoción. El orgullo por el oficio se convirtió en orgullo por la resistencia. Luego la resistencia se convirtió en fatiga. Luego la fatiga se convirtió en fatalismo. La perspectiva de los perdedores no es una línea en un mapa. Es el dolor en las costillas de un hombre que ha estado conteniendo la respiración durante demasiado tiempo mientras la marea sigue subiendo. Es la comprensión de que la batalla no está en la punta de su ala, sino en un lugar al que no puede llegar. Un cruce de ferrocarril en Kansas, una prensa en Pittsburgh, un astillero en San Francisco. El panorama estratégico a principios de 1945 era simple y aplastante. Estados Unidos había construido 297,000 aviones durante la guerra, 193,000 piezas de artillería, 86,000 tanques y 2 millones de camiones del ejército. La producción total de Japón en todas las categorías fue inferior al 10% de la producción americana, a menudo inferior al 5%. Estados Unidos tenía el ingreso nacional bruto, el acero y la población para correr a esta velocidad sin destrozarse.
Japón no. Lo intentó, improvisó, sustituyó, sacrificó. Pero no se puede discutir con una proporción para siempre. Y sin embargo, incluso en esto, hay detalles humanos que sorprenden. Algunos pilotos japoneses describieron los portaaviones americanos por la noche como ciudades que flotaban. Luz a lo largo de las cubiertas, música en el viento, pan fresco. Un detalle como ese lleva toda la guerra dentro. No es solo riqueza, es la elección de hacer del confort una herramienta para que la fatiga nunca se convierta en el enemigo. Es la brecha entre una nación que puede permitirse márgenes y una nación que debe desgastar los bordes. Otra verdad inesperada fue la rapidez con la que la logística americana podía mover barcos heridos de rotos a combatientes. Nevada, California, West Virginia, Tennessee. Barcos dados por muertos en Pearl Harbor regresaron al mar después de meses en dique seco y reparación. La base que había sido atacada se convirtió en el taller de reparación que alimentó a la flota que regresó. Esto se sintió injusto para los marineros japoneses, no porque violara ninguna regla, sino porque violaba su sentido del equilibrio. Golpeas. El enemigo tiembla, no se tambalea, se aprieta los cordones de las botas. La batalla del Mar de Filipinas dejó un eco que no se desvaneció. Después de ese día, la aviación naval japonesa fue una sombra de sí misma. Los pilotos se volvieron demasiado preciosos para arriesgarlos en confrontaciones directas. Las misiones se desviaron hacia intentos de un solo sentido. La Armada de los Estados Unidos, con la Task Force 58 rotada como piezas en una máquina, siguió añadiendo portaaviones a la línea. Un piloto en una de esas cubiertas podía contar el metal y medir la moral. El perdedor en el otro lado solo podía contar las oportunidades, y había menos cada semana. Para mediados de 1945, el petróleo ya no llegaba a las bases que lo necesitaban. Los campos de entrenamiento estaban tranquilos. Los estudiantes se sentaban en las aulas y escuchaban conferencias sobre maniobra y disciplina de fuego, y nunca tenían las horas para practicar. La Armada del Imperio, que una vez había cruzado océanos con confianza, ahora estaba dispersa como defensa portuaria. Cada vez que sonaba una sirena, los hombres miraban hacia arriba y sabían que el cielo que venía después traería más, no menos. Las bombas atómicas que cayeron sobre Hiroshima y Nagasaki conmocionarían al mundo y terminarían la discusión en un instante. Pero desde la perspectiva de los perdedores, la discusión había estado desangrándose durante mucho tiempo. Las ciudades ya se habían quemado. El combustible ya se había agotado. Los barcos ya se habían hundido. Los aviones ya se habían convertido en promesas que no se podían mantener. Las bombas fueron el punto final de una oración que la industria había estado escribiendo desde 1942. En habitaciones tranquilas, algunos oficiales recordaron esa primera mañana y comprendieron el tema que iba desde entonces hasta ahora. Pearl Harbor había sido una obra maestra táctica. Había comprado tiempo, pero el Imperio había malinterpretado lo que significaba el tiempo. El tiempo no eran solo fechas en un calendario, eran ciclos de producción. Era el tiempo que se tarda en equipar una fábrica, entrenar a un trabajador y programar un convoy. Estados Unidos tenía más de ese tipo de tiempo. Japón tenía muy poco. Cuando el reloj dio la hora, cada victoria que había dependido de la sorpresa se convirtió en un peso que tuvo que cargarse a través de los años. Hay una verdad humana final que le da a este período su aguijón. Los hombres que lucharon en el lado perdedor no perdieron porque fueran menos valientes. Perdieron porque su país no pudo unir la valentía con la abundancia. Volaron tan bien como los hombres pueden volar. Navegaron tan bien como los hombres pueden navegar. Giraron y picaron, y sangraron, y regresaron, y lo intentaron de nuevo. Pero estaban luchando contra una nación que había decidido construir más rápido de lo que podía ser rota. ¿Qué haces cuando la matemática de tu futuro ya no suma? Escribes a casa y omites la parte de los números. Le dices a tu esposa que estás sano. Les dices a tus padres que estás orgulloso. Te dices a ti mismo que mañana encontrarás una manera de hacer que un avión importe tanto como 10.
y luego caminas hacia la línea de vuelo y escuchas la quietud donde deberían estar los motores, y sabes que la esperanza también se ha convertido en una especie de coraje. Así terminan las partes 4 y 5, no con una sola explosión, sino con una curva que no se dobla. La curva es la producción. La curva es el combustible. La curva es cuerpos entrenados, alimentados y abastecidos. La perspectiva de los perdedores entiende las curvas porque tiene que vivir bajo ellas. Los pilotos que sobrevivieron hasta 1945 podían nombrar a sus amigos que no lo hicieron. No podían nombrar los miles de remaches que mantenían unidos los barcos de su oponente. Esa es la diferencia. Por eso la pregunta que comenzó en una cubierta congelada en 1941 ahora tiene una respuesta que no se mueve. El enemigo que golpearon se despertó, se puso de pie y construyó. El resto de la historia es la rendición, y la forma en que los hombres aprenden a pronunciarla sin romperse. 15 de agosto de 1945. Una voz llegó a través de radios, altavoces y ventanas abiertas. Era tranquila y distante, casi formal. El emperador Hirohito dijo las palabras que no se podían evitar. Japón aceptaría los términos. La guerra había terminado. Muchos no entendieron la primera vez. Algunos no pudieron creerlo la segunda vez. Otros entendieron de inmediato, y sus piernas cedieron bajo ellos. Para aquellos que habían volado sobre Oahu al amanecer, se sintió como un eco de un túnel muy largo. Habían ganado una mañana y perdido un mundo. El teniente Senji Abe vivió para escuchar esa voz. Había llevado una carta de despedida en su bolsillo, camino a Pearl Harbor. Ahora llevaba una carta diferente, escrita para sí mismo en silencio a lo largo de los años. Una lista de lo que la victoria no pudo superar. Había volado con habilidad. Había sobrevivido con suerte. Había visto a jóvenes morir con ambas. También había visto el cielo cambiar de color, no por el clima, sino por los números. La comprensión llegó lentamente, luego de golpe. La guerra en la que estaba no era un duelo de ases. Era un partido entre una isla y un continente. Nos gusta pensar que la historia gira en torno al coraje. Lo hace. Pero en la guerra moderna, el coraje es solo el comienzo. El resto es producción, transporte, reparación, petróleo, entrenamiento, reemplazo y 100 pequeños sistemas que no deben fallar a la vez. Abe aprendió esto como un sentimiento antes de poder decirlo como una oración. Lo aprendió viendo aviones regresar delgados y cansados, viendo el petróleo racionado como medicina, escuchando el informe de la sala de máquinas de que una salida más no era posible hoy. No dejó de ser valiente. Comenzó a ver que la valentía tenía un límite cuando no podía pedir suministros y escuchar una respuesta constante. El embargo de petróleo que puso en marcha esta historia tenía un objetivo: detener la expansión sin disparar un tiro. Cortó el 80% del petróleo de Japón. No forzó la rendición. Forzó una elección. La elección fue una apuesta. Atacar para crear tiempo, luego negociar desde un nuevo terreno. Pero el tiempo es algo extraño en la guerra. No son solo fechas en un calendario. Es la velocidad de una cinta transportadora a través del piso de una fábrica. Es el tiempo para cortar acero y para entrenar a una nueva tripulación. Es el tiempo para botar un barco y para reparar uno dañado. Estados Unidos tenía más de este tipo de tiempo. Japón tenía muy poco. El embargo no solo bloqueó el combustible, reveló la jerarquía del poder global. El ingreso nacional bruto de Estados Unidos era aproximadamente 17 veces el de Japón. Su producción de acero era aproximadamente 5 veces mayor. Tenía el doble de población. Estos números no eran estadísticas para hombres como Abe al principio. Eran rumores, eran insultos contados por pesimistas. Después de 1942, se convirtieron en hechos que aparecieron en el cielo y en el mar. Estados Unidos construyó 297.000 aviones durante la guerra, construyó 193.000 piezas de artillería, construyó 86.000 tanques y 2 millones de camiones del ejército. La producción de Japón en todas las categorías fue inferior al 10% de ese total. En muchos casos, fue inferior al 5%.
Números como estos explican por qué un piloto podía derribar un avión enemigo y ver su lugar llenado por dos más, antes de girar para regresar a casa. Abe y los hombres que sobrevivieron lo suficiente para envejecer sintieron el peso de esta comprensión. Recordaron Pearl Harbor como una notable pieza de planificación y entrenamiento. Golpeó fuerte, golpeó rápido, golpeó primero. También fue un movimiento que garantizó una derrota mayor, porque no rompió lo que más importaba. Los tanques de petróleo se mantuvieron, los talleres de reparación se mantuvieron, los diques secos se mantuvieron. Pearl Harbor siguió siendo una base de avanzada. Los barcos levantados del barro regresaron al mar. Nevada, California, West Virginia, Tennessee navegaron de nuevo. El lugar que Japón intentó convertir en una tumba se convirtió en un taller que mantuvo a la flota del Pacífico en la lucha hasta el final. Esta es la perspectiva de los perdedores, y no es amargura, es claridad agudizada por la pérdida. Mira los mismos hechos que ama el triunfo y hace una pregunta diferente. No cómo ganamos, sino qué no logramos romper. Dice que la guerra, después de cierto punto, no es una prueba de voluntad, es una prueba de sistemas. Es la forma en que una nación puede mantener una promesa a un soldado a las 2 a.m. en una pista fría. Es la forma en que un barco puede llegar cojeando a puerto y salir entero en meses. Es la forma en que un nuevo piloto puede subir a una cubierta con suficientes horas para sobrevivir a su primera pelea. Abe conoció a americanos después de la guerra. Conoció a hombres que había intentado matar y encontró, como muchos encuentran, que el rostro del enemigo es humano cuando el casco está quitado. Algunos le ofrecieron café, algunos le ofrecieron preguntas. Él respondió la misma, muchas veces. ¿Pensaste que podías ganar? Dijo lo que Yamamoto había dicho en advertencia. La victoria habría requerido dictar la paz en Washington. Eso era imposible. Dijo lo que había aprendido en la cabina. No puedes superar en vuelo a una fábrica. No dijo esto para excusarse. Lo dijo para nombrar la verdad que costó tantas vidas. Yamamoto no vivió para escuchar la rendición. Murió en abril de 1943 porque los descifradores de códigos americanos leyeron el JN-25B y enviaron "Casas al cielo correcto", en el minuto correcto. Su muerte es un pequeño modelo de toda la guerra. La información se encontró con la planificación. La planificación se encontró con la producción. La producción se encontró con la acción. Japón produjo oficiales y pilotos brillantes. Estados Unidos produjo procesos que siguieron funcionando después de medianoche. Un jugador puede ganar una mano. No puede cambiar las probabilidades una vez que se reparte la baraja y está sentado en una mesa construida por el oponente. No debemos convertir esto en una simple moraleja. No es que las naciones fuertes merezcan ganar y las débiles merezcan perder. Es que los líderes que confunden el éxito temprano con la certeza a largo plazo colocan a su gente en una trampa. Les dicen que el espíritu compensará la diferencia. Por un tiempo, el espíritu lo hace. Luego llega la factura. Llegó en las Marianas, donde la Task Force 58 trajo 15 portaaviones y 900 aeronaves a una lucha que Japón no podía igualar. Llegó bajo las olas, donde los submarinos americanos cortaron las líneas de petróleo y dejaron petroleros en el fondo del océano. Llegó sobre las ciudades, donde los B-29 y luego las bombas atómicas terminaron noches y familias en la misma hora. ¿Qué debemos sacar de esto? No una emoción, no un eslogan, una responsabilidad. Aprender cómo la guerra moderna elige a sus ganadores antes del primer disparo. Preguntar si la política está construyendo una paz o construyendo una esquina de la que no podemos escapar. Reconocer que los embargos y los recursos no son abstractos. Presionan a la gente, moldean las elecciones, convierten a un hombre como Abe en una carta en un bolsillo, en un piloto a baja altitud, en un anciano que cuenta su historia en una habitación tranquila y trata de hacer que un oyente más joven escuche el sonido de las fábricas cuando dice la palabra destino. También hay una lección más suave y pertenece a cualquiera a quien alguna vez se le haya dicho que debe ganar porque lo desea más. El deseo importa, no derrite el acero.
El coraje importa, no refina el petróleo. En nuestras propias vidas encontramos versiones más pequeñas de esta verdad. Trabajamos duro, y aún así el sistema que nos rodea decide más de lo que nuestro esfuerzo puede mover. Esa no es una razón para rendirse, es una razón para comprender el sistema y cambiarlo si podemos, o elegir una lucha que se ajuste a lo que realmente podemos sostener. Las naciones no son tan diferentes de las personas en esto. Cuando el emperador Hirohito habló, pidió a su pueblo que soportara lo insoportable. Las palabras eran formales, pero el sentimiento era personal. Madres y padres habían enterrado hijos, esposas se habían aferrado a la esperanza y aprendido a vivir con ceniza. Los pilotos habían visto a amigos desaparecer en el mar. Los marineros se habían sentado en los puertos mientras el cielo cambiaba de color y envejecían en pocos meses. Ninguna oración de un palacio podía reparar esto. La única reparación posible era la memoria contada sin mentiras. La perspectiva de los perdedores no es una historia de vergüenza. Es una historia de límites. Es la promesa de decir lo que pasó, cómo se sintió y cómo fue. Seamos honestos en nuestra reflexión. Pearl Harbor fue un éxito que llevaba la derrota dentro. El embargo fue una presión destinada a prevenir la invasión que en su lugar puso en marcha un reloj. La industria americana no solo era grande, estaba organizada. La habilidad japonesa no solo era valiente, era finita. Al final, las misiones kamikaze no fueron simplemente actos fanáticos, fueron la matemática de un sistema que no podía seguir el ritmo, expresada de la manera más trágica que una nación puede pedir a sus hijos. Las bombas atómicas hicieron inevitable la rendición. Pero para entonces, la producción y el bloqueo ya habían cerrado el círculo. Si se han quedado con esta historia, saben ahora por qué la pregunta de Abe en una cubierta congelada todavía importa. ¿Son débiles o no los entendemos? Es una pregunta para cada momento y lugar donde los líderes hablan de guerras rápidas y victorias fáciles. Es una pregunta para los ciudadanos también, que deben poner a prueba las palabras que se les dan contra hechos que pueden contarse. Es una pregunta para nosotros, aquí, escuchando, que podemos decidir si la memoria se convierte en sabiduría o solo se convierte en ruido. Les pido que lleven esto adelante. Piensen en los hombres que lucharon y perdieron, no como símbolos, sino como personas que aprendieron verdades por las malas. Piensen en el poder de los sistemas y el costo cuando se juzgan mal. Piensen en cómo podemos tomar decisiones que no conviertan la valentía en desperdicio. Si esta perspectiva les ha conmovido, si les ha ayudado a ver la Segunda Guerra Mundial con nuevos ojos, por favor suscríbanse al canal haciendo clic en el botón rojo, para que no se pierdan lo que viene después. Denle me gusta al video para ayudar a que esta historia llegue a más personas. Y compartan sus preguntas o sus experiencias personales en los comentarios, anónimamente si lo desean. Su voz importa aquí. Su reflexión mantiene la memoria honesta. Su curiosidad mantiene viva la historia.